Hola, hola, mis almas gemelas de las telenovelas turcas. ¿CU Superíndice 3 Molos trata la vida hoy? Espero que es tu copyright N de maravilla y preparados para sumergirnos a UNMU, ese profundo en las intrincadas y apasionantes historias que nos regala el universo de las producciones otomanas. Soy y como siempre me llena de alegría darles la bienvenida a este espacio que hemos creado para celebrar, analizar y sobre todo vivir a flor de piel cada drama, comedia y romance que nos ofrecen estas series. Hoy expandiremos un tema que estoy convencida, resuena en el corazón superíndice 3N de muchos, el cruce de caminos entre el amor en la vida real y el compromiso profesional frente a las CU maras. Vamos a desentrar más menos las dinamicas, las decisiones cruciales y las consecuencias que se desatan cuando la química entre actores y actrices trasciende la ficción superíndice 3N. Porque, seamos honestos, Q Copyright N no se ha preguntado si esa chispa que vemos en pantalla es solo actuación superíndice 3N o un reflejo de algo ese profundo. Y como bien sabemos, en muchas ocasiones la respuesta es un sí rotundo y apasionado. Profundizaremos en esos momentos donde los artistas se enfrentan a una encrucijada, priorizar los dictados del corazón superíndice 3N o la senda de Lu con diéresis copyright sito profesional. De Q Copyright manera una relación superíndice 3N sentimental, con sus alegrías y desafos, impacta la atmu superíndice 3 esfera y la productividad en el set de grabación superíndice 3N. Y Q Copyright ocurre cuando el amor se desvanece y la separación superíndice 3N se convierte en una realidad ineludible. Rense para un análisis exhaustivo de algunos de los romances y desamores comentados del mundo de las telenovelas turcas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, permítanme recordarles la importancia de unirse a nuestra comunidad. Si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Cada semana les traemos contenido fresco con las últimas novedades, datos curiosos, análisis perspicaces y todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas. No se lo pueden perder. Y ahora con los motores encendidos y los más menos vuelos a mano, vamos al corazón superíndice 3N de nuestra discusión superíndice 3N. Comencemos con una pareja que no solo encendió superíndice 3 las pantallas, sino que también copyright N incendió superíndice 3 las redes sociales, convirtió copyright 2 en un icono para muchos, Anderu Párrafo y Kerem Bürsin. Su romance gestado en el ambiente múgico del set de Senu con diéresis al Capm, fue un verdadero fenómeno superíndice 3 menocultural. Analizaremos a fondo el impacto de su relación superíndice 3N, tanto positivo como negativo, en la producción superíndice 3N de la serie y en sus respectivas carreras. Senu con diéresis al Capm es una joya de la comedia romántica, un cuento moderno que entrelaza los destinos de Eda YLDZ, una joven florista llena de ambiciones y con el sueño más menos de estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un empresario brillante pero marcado por una fachada fría e impenetrable. El destino los une cuando Serkan le ofrece a Eda la beca que tanto anhela, con una condición superíndice 3N que cambiaron sus vidas para siempre, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, más menos de conveniencia y estrategia, inevitablemente se transforma en una conexión superíndice 3N profunda, intensa y genuina. Desglosaremos la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N en la serie, buscando las claves de la química innegable que los unía. Desde el primer capítulo, la química entre Ande y Kerem era palpable, casi tangible. Sus miradas cargadas de emoción superíndice 3N, sus sonrisas lidas y contagiosas, la forma en que se complementaban y anticipaban el uno al otro. Cada detalle apuntaba a que la magia que creaban frente a las CU maras había trascendido la actuación superíndice 3N y se había arraigado en la realidad. Y así fue. A medida que avanzaba el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance entre los protagonistas se intensificaban, propagándose como la superíndice 3 lbora en las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Finalmente la confirmación superíndice 3N oficial llegó superíndice 3, desatando una ola de alegría y entusiasmo entre sus seguidores. La noticia causó superíndice 3 furor entre los fans. La pareja, cariú más menos osamente bautizada como Anker por sus admiradores, se convirtió superíndice 3 en un símbolo del amor verdadero, un ejemplo de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Sus fotos juntos en las redes sociales acumulaban cifras copyright ricas de me gusta y comentarios, celebrando su unión superíndice 3N y deseando un futuro lleno de felicidad.
Parecua que vivan en una burbuja de perfección superíndice 3n, ajenos a las complejidades y los desafos de la vida cotidiana. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectúnculo, la realidad dista mucho de ser un cuento de hadas. Después copyright ese de varios meses de un noviazgo que Parecua sacado de una película, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3n. La noticia impactó superíndice 3 como un rayo a sus fans, quienes no lograban comprender que copyright agua sucedido, que copyright fuerza invisible agua fracturado ese amor que Parecua indestructible. Analizaremos las posibles causas de su ruptura, explorando el impacto de la presión superíndice 3 en medio ultica, las exigencias de sus carreras y la dificultad de mantener una relación superíndice 3 n bajo el escrutinio público constante. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas, dejando un vacuo que fue llenado por especulaciones y teorías. Sin embargo, muchos coincidieron en que la presión superíndice 3n constante de los medios de comunicación superíndice 3n y las apretadas agendas, impuestas por el ritmo vertiginoso de sus carreras, han sido demasiado peso para la relación superíndice 3n. Ambos son actores sumamente cotizados, con agendas repletas de compromisos profesionales que a menudo los mantenían separados, dificultando la construcción superíndice 3n de una vida en común. Es aquí donde emerge el dilema central que planteamos al inicio. CU superíndice 3 mo encontrar el equilibrio perfecto entre el amor y la profesión superíndice 3n. En el caso de Ande y Kerem, pareciera que la balanza se inclina superíndice 3 hacia el lado profesional. Si bien su relación superíndice 3n les brindu superíndice 3 una visibilidad y una popularidad sin precedentes, también copyright n pudo haber generado una presión superíndice 3n aún más menos adida, tanto en su vida personal como en su desempeño más menos o laboral. La constante atención superíndice 3n de los medios y las expectativas de los fans pudieron haber dificultado la construcción superíndice 3n de una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y genuina. Continuando con el análisis de romances que florecen en los sets de grabación superíndice 3n, es imprescindible hablar de Fariye Ebsen y Burak Uzu párrafo y bit. Su historia presenta matices diferentes a la de Ande y Kerem, ya que se conocieron antes de protagonizar juntos una serie, pero su relación superíndice 3n se afianzó superíndice 3 y consolidó superíndice 3 durante el rodaje de U con diéresis al Q. U con diéresis al Q es una adaptación superíndice 3n de una novela clásica de la literatura turca, un relato conmovedor que narra la vida de Feride, una joven U copyright fana que es enviada a un internado y que encuentra el amor en los brazos de su primo Kamran. La serie es un drama de U con diéresis copyright poca, impregnado de romance e intriga y aventura, ambientado en la Turquía de principios del siglo XX. Analizaremos CU superíndice 3 mo el ambiente romántico y melancu superíndice 3 lico de la serie contribuye superíndice 3 a fortalecer el vínculo entre Fariye y Burak. Fariye y Burak ya han compartido copyright ditos en la película, Ask Sana vencer, pero fue durante el rodaje de U con diéresis al Q que su relación superíndice 3n alcanzó superíndice 3 un nivel de seriedad y compromiso. A diferencia del frenesú medio tico que rodeó superíndice 3 a Ande y Kerem, Fariye y Burak optaron por mantener su romance en un perfil discreto, aunque los paparazzi siempre estuvieron al acecho intentando capturar momentos de su intimidad. Su relación superíndice 3 en ese desarrollo superíndice 3 de manera pausada y madura, alejada de los reflectores y centrada en la construcción superíndice 3n de una base su superíndice 3 lida. Se casaron en 2017 en una ceremonia de ensueu más menos que fue transmitida por la televisión superíndice 3n turca y se convirtió superíndice 3 en un autocopyright evento nacional. En la actualidad, tienen un hijo y son considerados una de las parejas queridas y respetadas del mundo del espectúnculo turco. Lo que diferencia la historia de Fariye y Burak es su capacidad para mantener su relación superíndice 3n al margen del torbellino mediático y priorizar su vida personal. A pesar de ser actores exitosos, parecen haber encontrado un equilibrio armonioso entre su carrera y su familia. Analizaremos las estrategias que han utilizado para proteger su intimidad y construir una relación superíndice 3n duradera. Otra pareja que inevitablemente surge en nuestra mente es la de Demet Özdemir y Can Yaman, los carismáticos protagonistas de la exitosa comedia romántica Erkencikus. La serie narra la historia de Sanem, una joven más menos adora y un tanto alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Can. La química entre Demet y Can era explosiva, una fuerza arrolladora que contagiaba al público.
Sus personajes eran divertidos, apasionados y en traumas menos hables, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos de audiencia en Turquía y en numerosos países de Latinoamu copyright rica y Europa. Analizaremos el impacto de su relación superíndice 3N en la popularidad de la serie y en su proyección superíndice 3N internacional. Como era de esperarse, los rumores sobre un romance entre los protagonistas no tardaron en inundar los medios de comunicación superíndice 3N. Sin embargo, tanto Demet como Can negaron persistentemente cualquier relación superíndice 3N sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. A pesar de sus desmentidos, una legión superíndice 3N de fans seguía convencida de que existía algo entre ellos. La intensidad de sus escenas románticas, la complicidad que transmita más menos en las entrevistas y la forma en que se miraban fuera de CEU, maras alimentaban las especulaciones y mantena más menos viva la esperanza de un romance real. Sin embargo, después copyright ese de que finalizara la serie, Demet y Can tomaron caminos separados y nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente ningún romance. Algunos sugieren que la presión superíndice 3N ejercida por los fans y la constante especulación superíndice 3N medio, tica pudieron haber afectado su relación superíndice 3N. Otros creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la percepción superíndice 3N del público puede influir en la vida de los actores. En ocasiones, la presión superíndice 3N de tener que cumplir con las expectativas de los fans puede ser abrumadora y terminar afectando las relaciones personales. Reflexionaremos sobre la responsabilidad de los medios y el público en la construcción superíndice 3N de narrativas románticas en torno a los actores. Finalmente, me gustaría recordar el caso de Berguzar Corel y Alit Ergenu Párrafo, los inolvidables protagonistas de la IQ superíndice 3 Nica serie Bimbir Gece. Esta serie, que conquistó superíndice 3 al público mundial, relata la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que se enfrenta a la difícil tarea de conseguir dinero para costear el tratamiento de su hijo enfermo y que, desesperada, acepta la propuesta indecente de su jefe, Onur. La historia de amor entre Sherazat y Onur trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright 2 en una realidad tangible. Berguzar y Alit se enamoraron perdidamente durante el rodaje de la serie y se casaron poco después copyright S, consolidando una de las relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas del mundo del espectáculo turco. Lo interesante de esta pareja es que ambos ya contaban con carreras consolidadas antes de protagonizar Bimbir Gece. Su romance no fue un golpe de suerte para impulsar sus carreras, sino una consecuencia natural de la química innegable que existió entre ellos. Analizaremos CEU superíndice 3 su madurez profesional contribuye superíndice 3 a construir una relación superíndice 3 estable y duradera. La historia de Berguzar y Alit demuestra que es posible encontrar el amor en el trabajo sin que eso afecte negativamente la trayectoria profesional. Su relación superíndice 3N ha sido un ejemplo de madurez, respeto, compromiso y, sobre todo, amor verdadero. En resumen, hemos explorado las diferentes facetas de las relaciones amorosas que nacen en el entorno del set de grabación superíndice 3N, revelando que pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar una gran expectación superíndice 3N y popularidad, tanto para los actores como para la serie. Por otro lado, la presión superíndice 3N medio tica y las exigencias de las carreras pueden terminar afectando la relación superíndice 3N. La clave reside en que los actores sean capaces de encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, priorizando aquello que realmente les hace felices. Al final, el amor verdadero no se puede forzar ni fabricar, y las relaciones que se construyen sobre bases su superíndice 3 lidas, como la confianza, el respeto y la comprensión superíndice 3N mutua, son las que tienen posibilidades de perdurar. Espero que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S de las historias de amor que florecieron en el set de grabación superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron estas parejas? ¿Conocen otras historias similares? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y no olviden regalarme un me gusta si este vídeo les resultó superíndice 3 interesante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Los espero en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.